amigos, sí, esta es mi cara, no pregunten, si siguen los otros canales, o al menos el único que sigue con vida, ya sabrán cómo me veo. Y bueno, pues aquí tenemos un nuevo video. Hoy estaremos interpretando a mi bisabuela, la cual tiene muchas historias paranormales que contarnos, así que se la pasamos. Bueno, pues yo tengo 74 años. Cuando yo era chica, todavía todo era como mucho monte, no había tanta urbanización en el pueblo donde vivíamos. Entonces, a mí me sucedieron cosas con mi mamá. Estaba yo sentada en la habitación con mi mamá. Yo tenía 12 años, no, 11 años, y estábamos sentadas cuando vimos pasar dos almas. Ellas andaban así, 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 y se fueron todas. Nosotros nos salimos a mirarlas porque ellos seguían así, 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 siguieron todo el pasillo y se entraron a la cocina. Pegamos la cajera con mi mamá a la cocina y ya se había desaparecido todo. ¿Cómo eran ellas levitaban, tenían como los pintan a ellos, con esas túnicas así blancas. Ellos iban así, pero Perdón por interrumpir, pero era, por así decirlo, como muestran en sí a los ángeles, pero en sí sin alas. Así fue como los sin veía. alas, sí, pero con las túnicas que ellos los visten, con las túnicas que los visten, pero sin alas, y no caminaban, levitaban así, 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 muy despacio hasta que los llevó a la cocina, y entran a la cocina y ahí se pierden. Nosotros pegamos la cajera para mirar y ya se pierde, ya no los vimos más. Bueno, esa fue una. Entonces, déjeme ver si entendí. Me está diciendo que cuando tenía alrededor de los 11 años, vio dos ángeles y, según usted, los vio como les dicen, pero sin alas. Y en lugar de caminar o volar, flotaban. Era como si sus pies no estuvieran pegados al suelo, ¿verdad? Sí, no, iban así, levitaban. Eso se llama levitar. Bueno, nosotros con mi mamá pegamos la cajera y a mirar a la cocina, y ya habían desaparecido. Esa fue una. En una casa en esa época había muchas plataneras y muchas cosas y de todo, y nosotros vivimos en una casa así, que el patio era muy largo, grande, y había muchas plataneras y colinos y de todo así. Entonces, ¿qué fue lo que yo vi ahí? Ah, no, eso no fue en esa casa. No, en esa casa mi mamá cantaba. La habían invitado a la emisora a cantar porque era un día de la madre. Entonces mi mamá fumaba, y ella llegó y se sentó afuera en la calle, que tenía un cogedor así alto, y me dijo: mamita, hágame un favor y me trae una caja de fósforos de la cocina. Yo me fui para la cocina, en la misma casa, yo me fui para la cocina a traer los fósforos, y yo entro a la cocina y sale un niño como de esta estatura, así, como de esta estatura, bien pequeño, morenito, morenito y pelado. Yo le vi su pipicito y todo, peladito. Y cuando yo entro, él sale cogiendo así, sale por el lado mío así, y se metió por allá entre esa platanera. Yo le llevé los fósforos a mi mami y le dije: mami, mire que en la cocina había un niño y estaba llorando. Ella no me puso cuidado, y yo pues ya eso se olvidó. Nunca lo olvidé, porque si no, yo decía, si yo cuento eso, nadie me va a creer. Si yo cuento eso, nadie me va a creer. Lo mismo lo de los ángeles que iban así, yo tampoco lo conté. Eso lo conté muchos años después, porque es que esas cosas uno los cuenta y no las cree la gente. Lo van a tildar a uno hasta de loco. Bueno, esa del niño es la segunda. Bueno, ahora dando mi opinión sobre estas dos historias. Por el momento me parece historias bastante interesantes. Y no se preocupe que aquí en este canal nadie la va a tratar como loca. Y si alguien la trata de loca, acá quito todos los comentarios que esa persona ponga. Así que ya saben, se están arriesgando a tratar como loca a ella. Muy bien, ¿tiene otra historia o algo? Tengo otra historia. A ver, cuente. Tengo una historia en una finca en Puerto Boyacá. Eso es una finca de Puerto Boyacá, que mi papá tenía finca.
Entonces mi papá en las vacaciones, él venía por mí y me llevaba para la finca. Estando allá en esa finca había un palo de gulupas. Perdón por interrumpir la historia, pero hablando de historias paranormales que tienen que ver en fincas y todo eso, yo una vez con mi mamá estábamos en la finca de una amiga de ella llamada Ginette, la finca de los papás de Ginette. Entonces por ahí había un pozo, ¿sí? Donde ahí se recolectaba el agua. Como allá el agua es muy limpia y todo eso. Entonces, pues nosotros nos fuimos acercando un poco. Cuando de repente oímos como si alguien hubiera chapoteado allá en el agua. Pero no había nadie. Las únicas personas que estábamos eran yo, la mami y Ginette. De resto no no estaba nadie más cerca. Y pues pegamos un susto y salimos corriendo. Lo más curioso es que no nos volvió a pasar. Ahora sí, puedes seguir con tu historia. Bueno, en una finca que me llevó mi papá, que él tenía una finca en Puerto Boyacá, y él me llevaba a pasar vacaciones. Allá había un palo de gulupa, grandísimo, un palo de gulupa, y ¿Qué es eso? Una fruta como el maracuyá, pero la cáscara no es así amarilla, sino es como moradita. Pero haga de cuenta, es como el maracuyá y se come, se hace jugo y todo igual. Entonces yo me fui a recoger gulupas porque yo las abría y me las comía. Entonces me fui a recoger gulupas y estaba yo en el piso, estaba yo recogiendo gulupas y yo había llevado una bolsa para recoger. Y habían hartas en el piso y yo me puse a recoger y recoger. Y yo agachada así cuando de pronto miro así y veo como a unos 2 metros, más o menos unos 2 metros de donde yo estaba, 2 a 3 metros había un niño que no era un niño, o sea, aparentemente yo decía era un niño, pero después me puse a analizar, no era un niño, era una persona adulta, sino niño por lo chiquito que uno decía es un niño. Volteé yo a mirar y ese niño estaba con una jamita así así, No, espera. Perdón por interrumpir, pero así así, así, sí. Y con la otra mano me hacía así, me para hacía que así, fuera. sí, para que yo fuera. Yo lo volteé a mirar, pero a mí no me dio susto. Pero él me hacía así, con la otra mano hacía, y yo lo volteo a O sea, mirar. a ver, con la otra mano hacía así, se Así, movía. así, sí. Y con Y esta con me esta la llamaba. llamaba así. Me llamaba, Vale. exacto. Entonces, a mí no me dio miedo, pero pues era una persona extraña y yo salí corriendo. Él tenía el cabello largo y era mono, el cabello le llegaba a los hombros. Tenía lo que llamamos ahora pantalón corto, o sea, mochos. Tenía unos mochos, me acuerdo que eran color beige, unos mochos color beige. Y tenía una camiseta blanca y encima tenía un chalequito como los que usan los norteños, así con flequitos y todo. Y con la mano hacía así y con la otra me llamaba, me hacía así. Yo salí cogiendo de una vez. Bueno, esa fue la tercera. Sí, ya vamos 3 historias. Ya vamos 3 historias. Ahora, aquí en esta parte yo voy a contar una a mía. Bueno, en realidad son ya... Esta es una de las pruebas de que creo que en esta misma casa hay fantasmas. Número 1. Varias veces he pasado por acá y veo que, por ejemplo, el televisor, que ahorita mismo está apagado, sí, está apagado ahorita mismo, paso y lo veo totalmente prendido, lo cual me parece curioso, porque no hay nadie acá metido en la habitación. Y aquí va la historia. Una vez yo estaba en el cuarto de ella viendo televisión tranquilo, no había nadie. No estaba ni mi bisabuelo, porque sí está vivo, mi abuela, mi mamá, ni ella estaban cerca, nadie, no sé en dónde estaban, no, en serio, no sé en dónde estaban todas. Entonces yo estaba viendo televisión tranquilo, cuando de repente oigo como si algo se hubiera caído. Volteo a mirar para el estante y ella tiene un crucifijo entre el estante. Y yo recuerdo, sí, yo recuerdo bastante bien, que supongan que mi mano es el crucifijo y la cama pues es el piso. Entonces yo volteo y lo veo totalmente tirado en el piso. Pues yo que he hecho un susto. Y él estaba colgado. Sí, y él estaba colgado, nadie lo había tomado. Entonces que yo lo recojo y lo dejo encima. Pero esa experiencia nunca se me va a olvidar. Y además no es la primera vez. Tanto que a veces las cosas desaparecen
y no vuelven a aparecer. Lo cual hasta a mí me sorprende, porque acá es difícil, es muy probable de que algo se pierda, pero normalmente cuando se pierde vuelven a aparecer, pero el 50% de las veces no vuelven a aparecer. Así que puedes seguir contando historias. ¿O qué opina de estas? Bueno, que sí, no está muy buena. Bueno, en una ocasión estaba yo muy sardina. Como alrededor de los 15 por ahí años. 16 años. Entonces estábamos en una fiesta al pie de la casa, o sea, aquí era la casa y la casa de nosotros era al frente. La casa de nosotros era al frente. Entonces, esa noche bailamos, tomamos, de todo, pues, y yo me quedé a dormir ahí. Ahí tenían una señora, una empleada, que era la que cocinaba. La señora cocinaba. Ella se fue y pues como yo estaba durmiendo, ella echó candado y se fue a mercar. Yo me levanto con ese desespero, ganas de abrir esa puerta, no la podía abrir por ningún lado. Me estoy mirando por la ventana, la señora se llamaba Elvira, la que iba a hacer el mercado, y yo esperé por la ventana y esperé por la ventana. Me devolvía nuevamente a abrir la puerta, a bregar a abrir la puerta y no podía. Vuelvo por la ventana. Y dije, no, pero ¿cómo no va a poder abrir esa puerta? Y me devolví, la puerta ya estaba abierta. La puerta estaba abierta y la aldaba estaba como cuando tú coges algo y lo botas así, una distancia así. Ahí estaba la aldaba. Entonces, literalmente, me dice que cuando usted estaba en la habitación, la puerta no se abría, era como si alguien o algo la estuviera trabando. Sí, la puerta de la sala. Sí, pero cuando volvió, no sé, a ver, usted salió por la ventana y volvió a entrar por la misma ventana. Por la misma ventana, Y claro, porque era la que daba hacia la calle. Ajá, y cuando vio que la puerta estaba completamente abierta, ajá, eso me quedó claro. Eso fue lo que pasó. A mí me dio mucho susto. Sí, a mí bueno, me dio mucho susto no. Porque ¿quién la iba a abrir? ¿Quién esto? Nadie. Sí, nadie. Y bueno, creo que Creo que no tengo más historias. por el momento, esas 5 historias han sido suficientes por el día de hoy. Ya le conté la del niño que salió peladito. Sí, ya nos la contó, fue como la segunda. Sí. Y después yo con el tiempo conté la del niño y alguien me dijo que eso era un tunjo, que eso era una leyenda, que si usted veía un tunjo como ese niñito que iba pelado, si en ese momento reacciona y que le escupe, y es que queda así un lingote de oro, del tamaño que era el niñito, que era más o menos así. Y es que si uno lo escupía, eso es un mito, que si no lo escupía, él inmediatamente quedaba convertido en oro. Cuando yo conté esa historia, esa era lo que le dijeron. Sí, lo que dijeron, que era eso, que era un tunjo. Bueno, ya no tengo más historias así paranormales, no. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Este ha sido el video más largo que he subido, viendo que hasta ahora me doy cuenta de que ya vamos 12 más 1 minuto. No digo el número en sí porque es de la rima, así que bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Denle like, suscríbanse, comenten. Adiós. Esperen porque yo me voy a despedir. Adiós, chao. Adiós. Le habla la bisabuela de Nicolás, de Mr. Clover 456. Que los está conociendo. ¿De quién? Mr. Clover 456. De Mr. Clover 400. Mr. Clover 456. Yo soy la bisabuela de ese hermoso chiquillo. Chados. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Cuenten esto como el especial 100 suscriptores. Adiós.